Hola, ¿cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. No soy dueño de los personajes de Naruto siendo propiedad de Masashi Kishimoto. Ni tampoco este fic es de mi pertenencia siendo propiedad de Dr. Blackjack. Capítulo 19. Tobirama se encontró camuflado dentro de un espeso bosque de árboles que rodeaba la base pirata. Desde su posición actual, él y el ninja Kiri que lo rodeaba podían ver fácilmente toda la base, registrando cada movimiento del enemigo. Su líder de pelotón, Aku, se quedó quieto como una roca. Pero la mirada inquebrantable de la joven mostró la determinación de llevar a cabo su misión. Cuando ambos vieron siluetas tenues del equipo Scout de Naruto volando hacia el centro de la base al amparo de la noche, supieron que era el momento. Prepararse. Aquellos que estaban aquí junto con los otros miembros de su pelotón repartidos por toda la isla formaron un perímetro seguro rápidamente, golpeando con sellos silenciadores en los puntos de control designados. Tobirama observó a Aku realizar su propio conjunto de sellos manuales. Antes de golpearlo contra el sello que había colocado en su propio árbol, brillaba intensamente durante un minisegundo seguido de chispas similares que se desvanecían en toda la isla en un perímetro circular que se había establecido. Fue entonces cuando se lanzó la primera de las bombas. Tobirama solo podía observar con silenciosa admiración y un ligero temor cómo el equipo Scout lanzaba sus bombas venenosas una tras otra sobre los cuarteles y los muelles, desatando una ola de terror y caos en todo el campamento enemigo. El Hokage vio a docenas y docenas de hombres derretirse ante sus ojos en los muelles, mientras el veneno les abrasaba la piel y la sangre. El cuartel era una escena mucho menos cruel, ya que la mayoría de sus ocupantes estaban dormidos a esta hora tardía y estaban muertos antes de que se dieran cuenta de lo que había sucedido. Un puñado de los más fuertes o aquellos que aún no estaban dormidos lograron salir corriendo a toda prisa solo para quedar atrapados contra las paredes de sus barracas con un kunai alojado en su cabeza cortesía del equipo Scout que estaba listo para limpiar a esos afortunados sobrevivientes. Desde el cielo, si bien no podía ver lo que estaba sucediendo en el puerto, Tobirama podía sentir varias firmas de chakra activas en esa zona que indicaban que los tres pelotones de Kiri también habían lanzado su ataque desde esa dirección liderados por sus respectivos espadachines. Justo cuando el enemigo pensaba que había captado lo peor de su situación, se abrieron brechas en las puertas este y oeste. Comandos enmascarados liderados por Mangetsu y Kisame irrumpieron desde cada dirección respectiva derribando cada cuerpo en pie en su camino. No importaba si la persona era hombre o mujer, viejo o joven, con armas ligeras o pesadas. Casi todos recibieron 2 disparos mortales de kunai en el pecho seguidos de uno en la cabeza en cuestión de segundos. Naturalmente, bastantes de los piratas se dieron cuenta de la inutilidad de la resistencia viendo cómo cada segundo, más y más de sus camaradas caían muertos. Algunos habían intentado cargar contra el enemigo solo para ser acribillados con kunai por los comandos sin siquiera acercarse. El puñado que podía usar chakra tuvo más éxito al acercarse a los enemigos, pero solo encontró un final espantoso a manos de Mangetsu y Kisame, quienes destrozaron a esos valientes tontos por la mitad o algo peor. Con el enemigo al aire libre casi aniquilado, los comandos partieron hacia su próximo objetivo. Rápidamente se apilaron contra la taberna donde se habían refugiado bastantes piratas y se preparaban para montar una contraofensiva. Los comandos de la 501 arrojaron varias bombas de humo por la ventana antes de atravesar la puerta. Alta derecha neutralizado. Detrás de la barra 1 en la cabeza despejar a la izquierda claro a la derecha. Tobirama solo podía escuchar la rápida comunicación entre los comandos que estaban llevando a cabo su misión de manera bastante impresionante. De acuerdo, no estaban luchando contra ninjas, pero su eficiencia y estilo de ejecución fue casi impecable. Luego, la puerta norte se redujo a pedazos por cortesía de una poderosa fuerza de viento que envió a docenas de sus defensores a navegar en varias direcciones. Tobirama solo podía quedarse boquiabierto ante la dramática entrada de su hijo. Definitivamente estaba entrando en el terror ya que nadie entraba en un campamento enemigo haciendo explotar la puerta.
principal y entrando con alas oscuras en la espalda. Para los defensores aterrorizados, debe haber parecido un demonio del infierno con sus ojos rojos y alas oscuras junto con esa inquietante intención asesina. Todo el campamento se derrumbaba desde todas las direcciones y los sobrevivientes no tenían más remedio que correr para salvar sus vidas. Uno de esos grupos se encontró corriendo exactamente en la dirección de Tomibama. Levantó su kunai, pero fue derrotado cuando Aku y su pelotón dispararon una andanada de kunai y senbon que diezmaron instantáneamente a los desertores enemigos. Incluso cuando sus cuerpos tocaron el suelo, se disparó una segunda andanada sobre ellos, eliminando la posibilidad de que hubiera sobrevivientes milagrosos. Los libros de texto Matan elogió a Aku con frialdad, ganándose asentimientos respetuosos de sus comandos por el elogio. Escenas similares estaban teniendo lugar en toda la isla mientras el resto de su pelotón impedía que los desertores escaparan de la zona de muerte, asegurando que se cumpliera el objetivo de no dejar atrás a ningún combatiente enemigo con vida. Todo iba según lo planeado, pero los poderes sensoriales de Tomibama le hicieron cosquillas por un momento, lo que lo hizo fruncir el ceño, algo que no pasó desapercibido para los hermosos pero mortales espadachines a su lado. ¿Y qué es? Preguntó Aku. Es posible que tengamos una brecha en el perímetro desde el exterior, dijo Tomibama vacilante, ya que todavía no estaba seguro de lo que había sentido hace un momento. Imposible. Aseguramos toda la isla antes de mudarnos, ¿no crees que alguno de nuestros centinelas ya nos habría actualizado? Aún así, ¿dónde sentiste que estaba ocurriendo esta brecha? Preguntó Aku con cautela, sin querer dejar de lado las preocupaciones de un guerrero formidable como el Hokage. Ella misma era un sensor y no había sentido lo que Tomibama había experimentado, pero la mirada entrecerrada de Tomibama la puso nerviosa y más nerviosa. El mar Aku se volvió rápidamente hacia el océano interminable que se extendía más allá del puerto. 3 de sus hombres habían sido estacionados allí para evitar que alguien escapara por el océano en caso de que Sabusa y los demás no detectaran a esos enemigos. Pájaro, halcón, tortuga. Informe de estado. Ordenó Aku, usando los nombres en clave asignados a cada operativo. Tomibama se alarmó aún más cuando no recibieron respuesta en el canal de comunicación de ninguno de esos 3 comandos. Aku lo intentó unas cuantas veces más, pero solo se encontró con un silencio absoluto. El Hokage expandió rápidamente sus poderes sensoriales en toda su extensión y sintió que Aku hacía lo mismo junto con los otros comandos en su unidad con habilidades similares. Pídele al equipo más cercano que investigue ese sector, aconsejó. Tomibama, Cuervo y Bestia, vayan a ver a Verdi y su grupo. Tengan cuidado y esperen un contacto hostil, ordenó Aku. Admitido desde el otro lado de la isla, Tomibama sintió las firmas de chakra de los 2 comandos respectivos moviéndose en la dirección ordenada para investigar, hasta que de repente desaparecieron por completo de sus sentidos. Aku debe haber sentido lo mismo cuando su rostro perdió todo el color, pero antes de que pudiera reaccionar más, la chica se vio derribada rápidamente hacia el suelo por cortesía de Tomibama. Mientras caían, vio a 7 de sus propios hombres caer junto a ellos. Cada uno con un kunai alojado en su cabeza. Ella y el Hokage apenas tuvieron tiempo de tomar posiciones defensivas en el suelo cuando más de sus hombres cayeron al suelo y cada uno de ellos tenía un kunai alojado en la cabeza o el cuello. Tomibama no esperó a sus protectores y en su lugar arrojó su kunai especial en la dirección de donde venía el ataque. Antes de que Aku pudiera siquiera pronunciar una palabra de protesta, el Hokage desapareció. Naruto rompió el cuello del tonto que pensó que atacarlo de frente era una buena idea. Para ser honesto, estos piratas ni siquiera eran luchadores dignos o tal vez él estaba siendo injusto con ellos considerando que la mayoría de ellos ni siquiera podían usar chakra, no tenían entrenamiento militar formal, fueron tomados completamente por sorpresa en medio de la noche y simplemente no era rival para los comandos de la 501 que estaban mejor entrenados personalmente por la rubia. Se alegró al ver la eficiencia y la coordinación con que se movían sus hombres. De acuerdo, esta misión ni siquiera fue una prueba adecuada de sus habilidades, pero les dio una experiencia real en el campo de batalla donde trabajaron juntos, como una unidad. Fue una lección de aprendizaje esencial antes de enfrentarse a operaciones especiales, rivales de otras aldeas como Kinkaku de Kumo, la unidad de demoliciones de Iwa o las próximas facciones Anbu de Suna, Konoha o Usu en el futuro si los últimos informes de inteligencia eran correctos. Incluso si esta guerra condujera a una paz duradera, dudaba que la guerra en las sombras terminara alguna vez. Había existido mucho antes de que él naciera y probablemente continuaría.
mucho después de que se hubiera ido. Aún así, había un largo camino por recorrer antes de que fueran completamente capaces de enfrentar cualquier amenaza bajo cualquier circunstancia. El honor de ser verdaderamente digno de enfrentarse a cualquier enemigo, en las circunstancias más difíciles solo podía atribuirse a aquellos hombres que perecieron hace casi una década bajo su mando. Solo podía imaginar lo fuertes que se habrían vuelto hoy si hubieran sobrevivido, ya eran una de las unidades más peligrosas hace tantos años. Estamos bajo ataque. Levantó una ceja sorprendido al escuchar la alarmada voz de Aku en su canal, haciéndolo activar su propia línea hacia la joven. ¿Cuánto? Preguntó con calma, curioso de por qué un grupo de piratas en realidad le estaban dando problemas. Desconocido. Ya he perdido a 10 hombres, cuidado. Gritó Aku ferozmente. Naruto escuchó las explosiones sobre el canal junto con una pequeña columna de humo que se elevaba en el cielo desde el bosque donde Aku protegía a Tomiyama. Se suponía que era la posición más segura. Comandante, estamos atrapados dentro del puerto. Fuego pesado de supresión. Informó amargamente Zabuza a través de un nuevo canal. Fuego de supresión. Elaborado. Ordenó Naruto rápidamente, un mal presentimiento ahora formándose en la boca de su estómago. Y parece que el enemigo pudo haber logrado adquirir algunas de nuestras armas y nos flanqueó. Respondió Zabuza furioso. Invierno, ¿qué diablos les pasó a tus hombres encargados de defender nuestro perímetro y proteger las espaldas de nuestros equipos de CQC? Exigió Naruto con furia, y escuchó a Aku respirar aterrorizado sabiendo que las cabezas rodarían si esto era un error cometido por alguien de alguna manera, especialmente bajo su mando. ¿Están muertos? Naruto sintió que su corazón saltaba varios latidos mientras contemplaba la posibilidad de una emboscada sobre sus fuerzas. Ningún pirata fue lo suficientemente fuerte para un movimiento tan audaz. ¿Fueron Madara y sus fuerzas? Si es así, ¿cómo diablos se enteraron de esta misión a pesar de todas las precauciones y distracciones que habían tomado para mantenerla en secreto? ¿Hubo un traidor en sus propias filas? Tantas preguntas y posibilidades, pero solo había un curso de acción que podía tomar en este momento. Y contraataque. La orden resonó en todos y cada uno de los comandos de la 501 y sus respectivos líderes. La pura ferocidad en la voz del comandante infundió un impulso muy necesario en la moral sacudida de las tropas. Pelotón 5, refuerce los pelotones 2, 3 y 4 anclados en el puerto y lleve la lucha al enemigo. Ordenó Naruto. Inmediatamente, comandante, respondió Mangetsu con confianza. Pelotón 6, haga que sus hombres aseguren la base y eviten que se abran nuevos frentes. Ocúpese de los heridos y de los posibles inocentes dentro de esta base. Puedo sentir 2 frentes, uno en la dirección del pelotón 1 y el otro hacia el puerto. Una vez que la base esté segura, quiero que la mitad de sus hombres comiencen a maniobrar por los flancos en ambas direcciones mientras el resto mantiene esta posición. ¿Entendido? Explicó Naruto con seriedad. Muy bien, dijo Kisame con calma. Con eso solucionado, Naruto miró al cielo y se enorgulleció de ver que su equipo scout de 10 comandos lo estaba esperando. Sus alas oscuras se abrieron completamente sobre su espalda, mientras se elevaba hacia los cielos haciendo que lo siguieran. Comandante, perdimos de vista al Big. El hombre cargó en la dirección de donde venía el ataque, informó Aku vacilante, sabiendo que su principal responsabilidad era mantener a salvo al Hokage. Ella esperaba una reprimenda severa por un error tan peligroso y se sorprendió al escuchar algo completamente diferente. Me encargaré de él. Concéntrate en el enemigo ahora y minimiza tus bajas. Contraataca contra su posición en formación delta. Ordenó Naruto con calma, sabiendo que no había forma de detener a un hombre como Tobirama si estaba decidido a hacer algo, teniendo en cuenta que Saria Keirasin lo había convertido en una gran responsabilidad y un activo al mismo tiempo. Honestamente, no podían controlar sus movimientos. Si decidía ser difícil ya que podía teletransportarse, pero un shinobi experimentado como él debería saber cuán idiotas se veían sus acciones en este momento. ¿O hubo una razón más grave que obligó al ex Hokage a tomar un movimiento tan arriesgado? No era el lugar ni el momento para reflexionar más sobre estas preguntas, lo que solo hizo que acelerara su acercamiento hacia la dirección donde sentía aparecer el chakra del Hokage. Atrapando su kunai, el jefe del clan Senju apareció sobre una pequeña cresta que dominaba el bosque a través de una pendiente. El ángulo elevado proporcionaba una línea de visión perfecta sobre su última posición y la de Aku. La visión de 2 comandos de la 501 inmovilizados contra una roca con sus cuerpos destrozados con kunai le hizo comprender por qué los hombres apostados para proteger su retaguardia y sus flancos en toda la isla nunca le advirtieron
También fue el momento en que Tobirama vio a su enemigo por primera vez. No podría ser. Un trío de kunai explosivos se liberaron instantáneamente de sus manos de una manera rápida que se dirigió directamente hacia el gran grupo de ninjas que actualmente disparaban intensamente sobre la posición de Aku. Dos de ellos sintieron el peligro entrante y se volvieron hacia arriba para ver al Hokage, o más exactamente su ataque, y rápidamente dispararon una lluvia de kunai desde sus propios lanzadores de kunai, destruyendo los proyectiles entrantes. En el aire, el humo y el polvo se esparcieron en el aire por las explosiones resultantes y de las cenizas emergió un furioso Tobirama que descendió sobre las fuerzas enemigas solo para verlos dispersarse tranquilamente en varias direcciones evitándolo por completo. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, 4 pilares de chakra oscuro emergieron de cada dirección a través de la pendiente que pronto se convirtió en un infierno furioso que se acercaba rápidamente al ahora atrapado ex Hokage. Tobirama trató de teletransportarse a la marca más cercana que había dejado mientras se acercaba a esta posición. Para su sorpresa e incredulidad, se encontró incapaz de teletransportarse. Sus poderes sensoriales lo enfocaron rápidamente en la dirección de los 4 pilares en llamas que actualmente se acercaban a él. En 15 segundos, estaría frito hasta quedar crujiente. Se suponía que los sellos antiteletransportación eran un concepto que aún existía solo en T. Incluso el propio Tobirama aún no había descifrado los secretos detrás de ese jutsu incluso después de tantos años. Sin embargo, no pudo ver ninguna foca plantada cerca ni pudo sentir su presencia. Fue entonces cuando miró la pared de lamas que se acercaba desde todas las direcciones y se dio cuenta de la verdad. Es este chakra el que me impide hacer contacto con mis otros sellos de teletransportación. No hay sellos que actúen como barrera, en cambio, este inmundo chakra en sí mismo es uno. Su mirada preocupada trató de pensar en una salida y se sintió bastante aliviado cuando sintió que otra presencia entraba en el área. Estilo de agua. Muro de agua. Un maremoto inundó la posición de Tobirama empapando al Hokage, junto con las columnas de lamas que amenazaban con quemarlo vivo. Sin embargo, también creó una gruesa pared de vapor como resultado del calor. Naruto y su equipo Scout aparecieron junto al Hokage y adoptaron una formación defensiva a su alrededor. El comandante Rubio se consideró afortunado de poder ejecutar un ataque tan poderoso desde casi 1 kilómetro de distancia. Fue solo gracias a que sus hombres unieron su poder contra el suyo lo que hizo que la ola fuera lo suficientemente fuerte como para alcanzar su objetivo en el tiempo requerido y así salvar su vida. Lo que solo empeoró sus preocupaciones fue la mirada alarmada en el rostro de su padre. Era como si el hombre hubiera visto un fantasma. No había podido vislumbrar claramente al enemigo a diferencia del líder Senju a su lado, pero afortunadamente vio movimiento en la niebla delante de ellos seguido de sombras tenues que aparecían en el horizonte. Los comandos de la 501 se sorprendieron bastante cuando su comandante dio un paso incierto hacia atrás. La expresión de su rostro consistía en nada más que incredulidad y miedo, lo que solo sirvió para alarmarlos aún más. Miraron hacia adelante y vieron una gran cantidad de enemigos que aparecían lentamente del otro lado de la niebla. Llevaban camisetas de manga larga de color negro oscuro y pantalones de colores similares, y se complementaban con botas de combate de colores a juego. Su pecho estaba cubierto por una armadura de color oscuro con tenues líneas azules, sus rostros estaban cubiertos por una máscara de gas con 2 orificios para respirar que se extendían hasta la barbilla. Cada uno de ellos tenía espadas gemelas en sus espaldas y su cuerpo cubierto en bolsas que contenían shuriken, bombas de humo, botiquines y cargadores completos de kunai para el arma lanzadora en sus manos, el mismo que los comandos Kiri también estaban luciendo en la actualidad. Su intención asesina escalofriante y sus posiciones de combate estables solo sirvieron para desconcertar aún más a las fuerzas de Kiri. Se supone que debes estar muerto, susurró Naruto con incredulidad. Tobirama observó en un silencio atónito como los comandos Spartan Black Ops fallecidos hacía mucho tiempo permanecían impasibles a pesar de las palabras de su antiguo comandante. No era solo una trampa o una ilusión, ya que tenían las mismas firmas de chakra que Tobirama recordaba de sus cadáveres desvanecidos en ese campo de batalla hace tantos años. El poder que sintió de ellos no era nada para subestimar. Podía enfrentarse a ellos individualmente con facilidad, pero contra un grupo tan grande como este, necesitaba refuerzos. Se necesitaron 20 ninjas Kinkaku para capturarlo hace solo unos meses. Espartanos. Apenas 120 de ellos habían hecho lo imposible en su misión final.
Fueron tras las líneas enemigas en una misión suicida para rescatar a Ashirama. Sin ningún respaldo de su nación o sus aliados, lograron liberarlo de la custodia de Kinkaku, escaparon de la prisión hacia líneas amigas solo para estar rodeados por miles de shinobis de Kumo. Junto al Kinkaku y la bestia de dos colas. Al negarles cualquier ayuda o apoyo de rescate, se les dejó morir detrás de las líneas enemigas. Incluso después de ser traicionados por su patria, se mantuvieron firmes en su misión. Eligieron hacer una última resistencia mientras permitían que Naruto escapara con Ashirama a un lugar seguro. Todas y cada una de esas 120 almas habían perecido esa noche, excepto su comandante Roto, pero su valiente resistencia final condujo a la muerte de cientos de shinobis de Kumo, la mitad de la fuerza Kinkaku y el brutal asesinato de su bestia con cola. Aplastó efectivamente cualquier participación adicional de Kumogakure en la guerra en curso en unas pocas semanas. Incluso después de tal sacrificio, sus hazañas se perdieron en la historia por cortesía de sus respectivas naciones, que no estaban dispuestas a admitir la culpa de enviar a estos shinobi a la muerte y no ayudarlos en su hora final. Ahora, incluso después de la muerte, a sus almas no se les permitió la paz y ahora estaban siendo profanadas en la forma más vil. Tomiyama ahora podía discernir la técnica en juego aquí, era una que él mismo había creado como último recurso para cambiar el rumbo de una guerra perdida para evitar lo que les había sucedido a los espartanos. En lugar de arriesgar a los jóvenes shinobi de esa manera, enviaría guerreros no muertos para hacer el mismo trabajo. Máquinas de matar que eran imparables, incontrolables excepto por su maestro, no tenían dudas y un poder ilimitado para luchar por la eternidad. Edo Tensei. Es posible que haya desarrollado este Kinjutsu oscuro, pero aún no lo ha implementado en la práctica. El hecho de que alguien más lo estuviera usando era prueba de que el enemigo había logrado infiltrarse en la biblioteca personal de su clan dentro de Konoha y robar el pergamino que contenía la información sobre el jutsu o al menos hacer una copia. El hecho de que fueran realmente capaces de realizarlo en tal magnitud decía mucho sobre su habilidad. Solo podía haber un hombre detrás de esta emboscada y Tomiyama temía la posibilidad de enfrentarse a él en la batalla si emergía de las sombras desde donde debía estar controlando a estos antiguos shinobis animados. Miró vacilante a su hijo y le dolió ver la mirada desconsolada en su rostro. Una mirada a sus ojos fue suficiente para demostrar que todavía se sentía responsable de la muerte de todos y cada uno de los espartanos que estaban frente a él. Puede que se haya perdonado a sí mismo, pero nunca podría olvidar. Sin embargo, ese mismo shinobi volvió a sorprender al Hokage cuando cerró los ojos y suspiró resignado. ¿Esto es real, no? Preguntó el chico. Este es un jutsu que desarrollé que convoca a los muertos a la vida a través del sacrificio de un alma viviente. Edo Tensei, así lo llamo, no pueden ser asesinados ya que ya están muertos. El dolor físico o mental no significa nada para hacer esos cuerpos, cualquier daño puede ser curado. Su chakra es casi infinito, la única forma de detenerlos es forzar al lanzador a hacerlo, ya que matarlo tampoco detendrá este jutsu oscuro. O podemos sellarlos, aconsejó Tomiyama con seriedad. ¿Pueden verme? El susurro de Naruto apenas llegó a los oídos de Tomiyama, pero el deseo anhelante en los ojos del niño lo decía todo. Están siendo completamente controlados por lo que parece. Ni siquiera recuerdan que están siendo controlados, así que no dudes en defenderte, ya que irán a matar, advirtió el Hokage. Los ojos de Tomiyama se abrieron cuando sintió que su hijo desataba una monstruosa intención asesina que puso de rodillas a muchos comandos de la 501. La fuerza espartana permaneció impasible ante el pico de poder de su antiguo comandante. Naruto, aléjate, Hokage. Esta no es tu pelea. El jefe del clan Senju entrecerró la mirada y frunció el ceño ante esa fría advertencia. Como si entendiera su voluntad, los comandos de la 01 aparecieron junto al Hokage y adoptaron una formación defensiva a su alrededor. Antes de que pudiera objetar, otra presencia marcada entró en él, área que lo hizo retroceder un paso alarmado. Él no fue el único que sintió el cambio cuando los comandos cerca de él temblaron nerviosamente cuando un sentimiento de absoluta desesperación y sufrimiento cayó sobre ellos. A diferencia del poder de Naruto que ardía como un infierno de rabia primaria, este irradiaba un aura de viento frío que amenazaba con filtrarse en el alma de cada shinobi y succionarles la vida a todos. Para su continuo horror, muchos de los árboles a su alrededor comenzaron a marchitarse ante sus ojos y todos sintieron que el poder sofocante descendía sobre ellos. La llamarada de energía oscura de Naruto destruyó esa amenazante presencia para alivio de sus comandos. Excepto que los reflejos sensoriales de Tomiyama le gritaban alarmados.
Claramente había sentido el poder detrás de la energía de Naruto, fue suficiente para bloquear la energía ofensiva entrante pero no lo suficientemente fuerte como para desviarla, lo que solo significaba que su lanzador se había retirado, por precaución o por diversión, era algo que el Hokage no podía entender. Cuando los árboles moribundos se redujeron por completo a polvo, Tomiyama tragó saliva al darse cuenta de que lo mismo habría sido su destino si Naruto no hubiera impedido que la energía que había sentido descendiera sobre ellos. ¿Y qué fue eso? Susurró, odiando al instante lo nerviosa que parecía su propia voz. Ese le respondió amargamente Naruto, mientras apretaba los puños sacándole sangre. El rubio se mordió el labio antes de mirar de mala gana al veterano Kage que estaba a su lado. Me temo que necesitaré tu ayuda después de todo, aunque nunca esperé que llegara este día, dijo Naruto. Su solicitud se dirigía únicamente al canal de comunicación de Tobirama. ¿Eso tiene algo que ver con esta presencia que estoy sintiendo? Susurró Tobirama, atrayendo miradas curiosas de los comandos a su alrededor que querían saber de qué estaban hablando los dos, pero se debatían entre prestar atención a esa charla o la peligrosa amenaza justo frente a ellos lista para atacar en cualquier momento. Sí, mantén al resto de los Spartans ocupados con la ayuda de la 501. Yo me ocuparé de él. ¿Aún no has respondido a mi pregunta? Su pregunta fue interrumpida cuando un trueno retumbó monstruosamente en el cielo y fragmentos de rayos llovieron sobre la isla sin piedad. En ese destello de luz, Tomiyama se encontró mirando una figura de papelería que flotaba en el cielo. El espartano más fuerte, susurró Naruto con tristeza, la ira y el orgullo se mezclaron en su fugaz confesión. Pensé que estabas, susurró el Hokage a través de su canal privado, solo para que el Namikaze negara con la cabeza. Fui el más rápido. Uno de los comandos miró al cielo y se alarmó cuando vio que el cielo, una vez oscuro, estalló en llamas al instante. La explosión dejó ciegos a todos y cada uno de los shinobi y la siguiente onda de choque envió a todos los comandos a volar como moscas. Tomiyama se vio obligado a arrodillarse y vio a Naruto mirar ese cielo en llamas mientras sus alas oscuras le impedían volar como los demás por la onda expansiva. Los sentidos del Hokage se alarmaron aún más cuando vio que los Spartans adoptaban posturas agresivas. El cielo seguía ardiendo y de entre las llamas salió una figura que descendió hacia ellos con paso relajado. A diferencia de los demás espartanos, no llevaba máscara sino solo el uniforme. Era de piel pálida y cabello rojo oscuro con un largo flequillo tapando uno de sus ojos. Uzumaki. En una observación más cercana, Tomiyama se sorprendió bastante al encontrar que el joven tenía su propio par de alas oscuras en la espalda, cortesía del chakra oscuro que flotaba a su alrededor. El mismo que también fluía dentro del propio cuerpo de Naruto. El pelirrojo aterrizó frente a ellos con gracia, haciendo que Naruto desviara la mirada. Una década antes, Ukina Uzumaki se estremeció y se encogió detrás de su posición mientras atronadoras explosiones llovían a su alrededor, empañadas por los gritos de sus camaradas que fueron hechos pedazos en la base de la montaña. Echó un vistazo furtivo y se le rompió el corazón al ver que la flota enemiga había tenido éxito. Las fronteras del sur que conducían a Usu estaban defendidas por las montañas Fujima y el ancho mar, que estaba lleno de remolinos y peligrosas tormentas. Se consideraba extremadamente difícil invadir con altas tasas de bajas para cualquier fuerza enemiga, por lo que los ancianos de la aldea solo habían desplegado una pequeña compañía de sus ninjas para defender esta ruta, dejando a la mayoría de sus fuerzas para defender las otras direcciones más vulnerables. Ukina había recordado lo horrorizado que había estado su capitán al enterarse de lo poco personal que iba a estar todo su sector y había protestado ferozmente ante los líderes, argumentando sobre el grave riesgo que sería para la seguridad de la aldea. En última instancia, al capitán Daisuke solo se le habían asegurado refuerzos suficientes y oportunos en caso de que sufriera un fuerte ataque de las fuerzas enemigas. El Chunin Uzumaki de 15 años solo podía maldecir esa decisión y su propia desgracia cuando Kumogakure envió 2 batallones completos para invadir. Durante días, sus barcos navales habían bombardeado la playa, causando bajas, reduciendo la moral y debilitando los sellos de barrera que el capitán Daisuke había erigido en la costa. El capitán Daisuke había pedido refuerzos inmediatamente después de ver la gravedad de la situación. Eso había sido hace 10 días. Ahora su playa fue invadida por cortesía del enemigo que desactivó con éxito las tormentas de remolino que habían defendido la costa como una barrera natural. El liderazgo de Usu había puesto mucha fe innecesaria en las fuerzas naturales que protegían a su nación y los gritos de sus camaradas eran una prueba de ese error cuando los defensores invadidos se retiraron apresuradamente hacia las montañas.
Fujima, que servirían como su segunda línea de defensa ahora que la playa estaba invadida. Incluso ahora, las naves enemigas estaban bombardeando su retirada y las explosiones ahora habían llegado a la ladera de la montaña donde se encontraba el búnker de Ukina. No se atrevió a aventurarse a la intemperie y solo observó con tristeza cómo un Jounin volaba por la mitad cuando una de las bombas lanzadas por la flota enemiga aterrizó a unos metros de él. Él no fue el único, ya que casi la mitad de la fuerza de Uzumaki en retirada fue derribada por la siguiente onda expansiva, para deleite del batallón Kumogakure que les pisaba los talones. El capitán Daisuke vio el horror y se volvió hacia la dirección de las fuerzas enemigas que se acercaban junto con algunos de los otros Jounin supervivientes. ¡Vamos! ¡Sálvense!, gritó Daisuke ferozmente. Muchos de los Uzumaki más jóvenes y heridos se sobresaltaron de su aturdimiento al escuchar la feroz orden de su líder. Lo vieron a él y a otros 7 Jounin formar una línea defensiva entre ellos y las tropas enemigas que se acercaban. Esa vista fue suficiente para infundir suficiente coraje en Kina, que saltó de su búnker y miró a sus camaradas de la retaguardia que actualmente se escondían dentro de búnkeres similares cercanos. Y salva a los heridos. Se sorprendió al escuchar la fuerza y determinación de su propio grito de guerra, pero fue suficiente cuando 7 de sus camaradas se unieron a ella mientras descendían rápidamente por la pendiente hacia las formas cojeantes de sus camaradas en retirada. El capitán Daisuke y sus Jounin habían formado una barrera que había bloqueado la carga del enemigo, pero a juzgar por su rápido desmoronamiento, no resistiría por mucho tiempo. Rápido. Clones de agua. Ella ordenó, entendido. Gritó a coro su compañero Chunin a su lado, ya que todos formaron casi 2 docenas de clones de agua que ahora corrían junto a ellos. En unos segundos, alcanzaron a sus camaradas heridos. Cuando los clones de agua empezaron a llevar a los heridos montaña arriba, Ukina vio la primera gran grieta en la barrera erigida por su capitán. Miró a su capitán y vio que parecía preparado para morir para proteger la retirada de su destrozada fuerza. ¿Dónde diablos están los refuerzos?, gritó enojado uno de sus camaradas Chunin. No había ninguno, susurró Ukina con tristeza, dándose cuenta de la mentira que los ancianos del pueblo les habían hecho creer a todos. Una explosión resonante sacó a la joven Uzumaki de su desesperación. Cuando ella y sus compañeros Chunin miraron hacia adelante una vez más, se sorprendieron al ver una nave de la flota enemiga explotar en miles de pedazos por cortesía de una explosión devastadora que la destrozó. Antes de que un solo grito ahogado pudiera escapar de sus labios, Ukina vio más y más naves enemigas siendo hechas pedazos sin piedad. Hubo un extraño zumbido en el aire y mirando hacia arriba, sus ojos se abrieron aún más cuando vio casi una docena de figuras humanoides cayendo hacia ellos desde los cielos. En un abrir y cerrar de ojos, los recién legados se acercaron a las fuerzas enemigas en tierra y desataron una lluvia de bombas de papel atadas a través de kunai afilados y ágiles que se lanzaron a una velocidad aterradora. Desde las armas en manos de estas tropas aerotransportadas, la línea de frente de la fuerza enemiga fue hecha pedazos, mientras que la mayoría de las tropas restantes navegaban hacia atrás. Muchos no se levantaron. Ukina y el resto de Uzumaki sintieron que un destello de esperanza renacía en sus corazones y solo pudieron observar en un silencio atónito, mientras los recién llegados hacían un sobrevuelo a varios pies sobre el suelo donde nuevamente lanzaron una salva de kunai a los pocos Jounin que intentaban para reunir a las fuerzas enemigas desorganizadas. Evitaron el bombardeo entrante con facilidad solo para ver un destello rubio que desapareció antes de que pudieran siquiera parpadear. Ukina se estremeció cuando el mismo guerrero apareció frente a las fuerzas de Uzumaki en una posición defensiva. Para su horror, las cabezas del oficial enemigo objetivo rodaron hasta él, suelo aplastando instantáneamente la moral de las tropas restantes bajo su mando. El guerrero rubio enmascarado levantó la mano haciendo que sus camaradas aterrizaran a su alrededor mientras las alas en sus espaldas se encogían en un tamaño pequeño extremadamente cómodo. Leer pelotón, conmigo. Formación 5. Ordenó con una voz feroz que no esperaba nada más que obediencia. Volvió a mirar al grupo de Ukina haciéndola estremecerse cuando vio lo rojos que estaban sus ojos. Sobre todo, la frialdad y el odio en ellos la desconcertaban. Segundo pelotón, atiende a nuestros heridos y mantén al resto a salvo, ordenó la rubia. Las tropas en uniformes de color negro se movieron al unísono en esas órdenes, con la mitad de ellos separándose en grupos respectivos en un movimiento rápido. Los que rodeaban al peligroso rubio recargaron las armas en sus manos mientras desataba su espada.
Ukina sintió que el coraje fluía a través de ella y dio un paso adelante para ayudar a sus camaradas solo para ser detenida por el capitán Daisuke y los Jounin que ahora se habían retirado hacia su posición. Deja que los Spartans se encarguen de esto, niño, aconsejó el viejo Uzumaki con voz compasiva. Daisuke, nunca imaginé que los altos mandos desplegarían espartanos como nuestros refuerzos. Parece que los dioses aún no nos han abandonado, elogió otro veterano Jounin con alivio. Ukina no pudo culpar al hombre cuando vio la manera rápida y efectiva en la que los Spartans estaban atendiendo a sus heridos mientras que otros pocos formaban un perímetro defensivo. El grupo al frente con la rubia estaba listo y desató su primera ráfaga de kunai contra el enemigo al instante. La rubia desapareció ante sus ojos solo para aparecer entre las esquivas tropas enemigas que intentaban evitar la tormenta de afilados kunais que navegaban a su alrededor. Muchos guardaron silencio momentos después. Cuando la espada del rubio les cortó la cabeza o les cortó el cuello, los Spartans del grupo de la rubia colocaron sus lanzadores de kunai en sus espaldas al escuchar la orden de uno de los suyos. Se equiparon con las espadas gemelas en sus espaldas y rápidamente canalizaron su chakra a través de las hojas dándoles un aura brillante. A diferencia del rubio que estaba usando una técnica de teletransportación de naturaleza oculta, sus hombres avanzaron hacia la batalla cuerpo a cuerpo en curso de la manera tradicional con su velocidad, dejando a casi todos luchando por alejarse de su camino. Aquellos que se atrevieron a oponerse fueron sesgados por la mitad cuando la fuerza espartana los atravesó. Ukina nunca había visto una batalla espantosa como esta en su corta vida cuando cabezas, extremidades, armas y gritos comenzaron a volar por todo el campo de batalla. Estaba claro incluso para ella que los espartanos eran mucho más rápidos, más mortíferos y estaban decididos a ganar a cualquier precio. Una determinación de la que carecían las tropas enemigas ahora desprovistas de sus oficiales. No fue una sorpresa cuando muchos rompieron filas y comenzaron a huir, ganándose una ola de rugidos y víctores de aprobación de las fuerzas de Uzumaki en el área. Matarlos a todos. Ukina hizo una mueca cuando los Spartans sacaron sus lanzadores de kunai una vez más y apuntaron en dirección a la fuerza enemiga rota que actualmente huía para salvar sus vidas. Fuego. Una andanada de kunai puso fin a esa lucha para siempre. El campo de batalla quedó en silencio salvo por los gemidos del puñado de enemigos heridos mezclados con los Uzumaki, solo para que la rubia caminara hacia cada uno de los enemigos heridos y les pusiera un kunai justo entre los ojos. La espantosa ejecución no era algo que pudiera aceptar por el momento, pero Ukina vio que ninguno de los espartanos miraba hacia otro lado, ni tampoco muchos de sus compañeros, que no tenían nada más que odio en sus corazones por las personas que querían quitarles su libertad. En cambio, se giró para mirar al cielo para no mirar lo que estaba haciendo la rubia. Era necesario pero demasiado brutal. Vio a otra docena de guerreros espartanos volando hacia ellos con la ayuda de sus dispositivos alados. Este grupo estaba liderado por un pelirrojo enmascarado. Ambos grupos decidieron reunirse cerca del pie de las montañas Fujima y Ukina se sorprendió bastante cuando el Spartan rubio de corazón frío corrió hacia adelante y abrazó al pelirrojo, para gran vergüenza del chico más joven. Sin embargo, ese gesto cariñoso tranquilizó a muchos de los otros Uzumaki, incluida Ukina, que no pudo evitar ver el contraste ante sus ojos. Hace unos momentos, este chico no era más que una brutal máquina de matar, y ahora solo era alguien preocupado por un compañero. Puso un rostro humano detrás de esas temibles máscaras antigas. Incluso ahora, los aldeanos y las fuerzas shinobi todavía no sabían mucho sobre los espartanos. Eran compañeros patriotas que eran excepcionalmente talentosos y poderosos más allá de la imaginación, pero nadie conocía a las personas detrás de esas máscaras. Era para mantener el secreto de sus identidades y circulaban algunos rumores de que los altos mandos habían llevado a cabo experimentos brutales en muchos niños que se habían ofrecido como voluntarios para un programa especial hace unos años. Y el resultado ahora los miraba en forma de guerreros espartanos. Si su suposición era correcta, estos guerreros deberían estar en su adolescencia temprana y, sin embargo, parecían estar en su adolescencia tardía con sus estructuras corporales mejoradas y tejido muscular. ¿Sabes que maté más que tú hoy? Bromeó la pelirroja juguetonamente, ganándose una burla de la rubia espartana. Simplemente te gusta volar mierda, murmuró la rubia en un tono malhumorado. Las dudas de Ukina se hicieron realidad cuando escuchó sus jóvenes voces que no encajaban con sus cuerpos mayores. La rubia tenía el tono de alguien de su edad o cerca de ella al menos. Tenía la sensación de que podían pretender cambiar sus voces si era necesario, pero aún así fue sorprendente presenciar. Una apuesta es una apuesta.
Exploté la flota enemiga matando así a todo un batallón que esperaba en reserva junto con sus marineros. Eso hace que mi muerte cuente más que la tuya en este campo de batalla. Es hora de pagar nuestra apuesta. Dijo la pelirroja con una risa jovial. ¿Sabes lo caro que es comprar ese manga? Preguntó el rubio con lágrimas juguetonas corriendo por sus mejillas, mientras tomaba los hombros del pelirrojo suplicante. Sí. Es por eso que eres tú quien lo paga de tu propio bolsillo, replicó el pelirrojo victorioso, haciendo que el rubio se desplomara derrotado con una nube oscura cerniéndose sobre él. Ukina y los demás solo podían ver con diversión como los dos Spartans cuya aura empequeñecía a los demás significativamente continuaban discutiendo sobre el shounen manga, una forma única de contar historias que prevalece en su aldea desde sus inicios. Muchas historias y escritores de renombre habían nacido a través de esta forma de arte y una gran parte de sus conciudadanos se suscribieron activamente a ella. Fue un negocio en auge con muchas de las naciones amigas que a veces también solicitaban que estos servicios se extendieran a su gente. Otra mujer pelirroja apareció al lado del malhumorado Spartan rubio, golpeándolo en la cabeza aunque juguetonamente. Vamos, sabes que quieres leer más sobre Erwin otra vez. ¿No es así? Ella bromeó juguetonamente, y todavía no entiendo por qué eres tan fanático de él. Levi es más genial. Regañó el pelirrojo y sonrió al ver el fuego que se encendía en los ojos del rubio. Y cállate la boca de puta. No hay nadie mejor que el maldito Erwin Smith. Defendió el rubio ferozmente, con la furia justiciera ardiendo en sus ojos. La ligera tos del capitán Daisuke interrumpió el feroz debate haciendo que los Spartans miraran al hombre mayor, quien les dedicó una sonrisa divertida y una reverencia agradecida, que pronto fue replicada por sus combatientes sobrevivientes. Los espartanos se sorprendieron, pero golpearon sus puños contra sus corazones, que era lo que la gente ahora había llegado a reconocer como su saludo oficial. ¿Probaste totalmente esto del manga, hermano mayor?, susurró el pelirrojo con picardía. Cállate. No hay nada de malo en ello si nuestra gente no se opone a ello, replicó la rubia con un sonrojo. ¿Crees que tienen otra opción? Bromeó la mujer pelirroja, para mayor vergüenza del rubio cuando vio a sus compatriotas tratando de ocultar sus sonrisas y sonrisas. Ustedes son terribles. 2 días después, Nagato Uzumaki cruzó la playa cerca de la aldea junto a Kusinai y otros compañeros Spartan ahora que oficialmente se les había dado un permiso en tierra de las constantes misiones en las que habían estado involucrados. Había una sonrisa emocionada en su rostro mientras sostenía en sus manos el último volumen de manga de su serie favorita que su hermano había suscrito y pagado por cortesía de su. Hablando de él, Nagato encontró a su hermano mayor parado en la orilla y mirando tranquilamente el amanecer de la mañana que estaba a punto de suceder en cualquier momento. Un grito de víctores brotó de sus camaradas mientras corrían alegremente hacia el agua. Kusina le suplicó que se uniera a ellos, pero él la rechazó y en su lugar caminó hacia su hermano. Cuando dio un paso al lado de su medio hermancero, vio una mirada pacífica pero melancólica en su rostro. Juntos vieron a sus camaradas enloquecer en el agua del mar, sus gritos de alegría y risas, un sonido mucho más acogedor a los gritos de los moribundos que escuchaban casi todos los días, en su mayoría debido a sus propias manos. Es hermoso, hermano mayor, dijo Nagato con una sonrisa feliz, mientras veía los primeros rayos del sol atravesar las nubes oscuras. Sí, lo es, asintió Minato en un susurro. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Nagato con una mirada de complicidad en su rostro al sentir que algo preocupaba a su hermano. He sido nombrado líder de los espartanos. Nagato estaba atónita. De acuerdo, había pasado bastante tiempo desde que se graduaron del programa y el liderazgo los había dividido en pequeños grupos que luchaban en diferentes frentes bajo varios líderes. Estaba destinado a darles experiencia y también ver quién de ellos era más adecuado para el liderazgo que otros. Basta con decir que habían surgido 10 nombres y que incluían a los 2 hermanos. Sin embargo, una pequeña parte de Nagato se sintió desanimada por no haber sido elegida, un sentimiento que no pasó desapercibido para su hermano. ¿Querías ser capitán?, dijo Minato con calma. Sí, respondió Nagato honestamente, no tenía sentido negar algo así cuando su hermano había visto claramente a través de él. Les pedí que te eligieran a ti, que eres el espartano más fuerte, reveló el rubio, pero vio que no era suficiente para su hermano, quien, como era de esperar, decidió cambiar de tema para evitar una discusión. ¿El Uzukage te trajo a esta playa?, preguntó Nagato vacilante, atrayendo una mirada curiosa de su hermano. Él me preguntó qué veo más allá del océano.
dijo Nagato con una leve sonrisa, y se sorprendió mucho cuando los ojos de su hermano se abrieron como platos. Él también me preguntó lo mismo. Viejo bastardo espeluznante, murmuró Minato, ganándose una carcajada de su hermano menor. Le dije que espero algún día ver un mundo libre de guerras más allá del océano. Un mundo con el que podamos vivir en paz, respondió Nagato honestamente. Es un mundo hermoso con el que sueñas, dijo Minato vacilante. ¿Qué le dijiste, hermano mayor? ¿Qué ves realmente más allá del océano? Preguntó Nagato con curiosidad. Los puños del rubio se apretaron y el odio en sus ojos era un reflejo de su corazón. Enemigos. Lo que yace más allá del mar son enemigos y debemos matarlos a todos si queremos que nuestra gente esté a salvo. Es la única forma de sobrevivir en este cruel mundo de shinobi, respondió Minato amargamente. Sus pensamientos aún persistían en el destino que le sucedió, sus padres, incluso a costa de tu humanidad. Incluso si eso significa convertirte en los mismos monstruos que buscaste exterminar. Incluso si eso significa convertirte en un demonio. Preguntó Nagato, su voz mezclada con tristeza y un toque de curiosidad hacia la visión de su hermano del mundo en el que vivían. El único que puede traer el cambio es alguien que puede sacrificar lo que más aprecia, su humanidad, sus sueños o su vida. Madre logró la fuerza para enfrentarse a un ejército para salvar nuestro pueblo y entregó su vida a cambio. El Uzukage eligió el desprecio de su gente por crearnos espartanos, pero esa decisión salvó la vida de nuestros shinobi. Con mucho gusto me convertiré en un demonio si eso significa asegurar el futuro de nuestra gente y de mi familia. Esa fue mi respuesta. Vio a Nagato mirándolo con una mirada extraña en su rostro por unos fugaces segundos antes de darle una sonrisa amable. Será un honor seguirlo a la batalla, capitán, prometió Nagato. ¿No estás enojado conmigo?, preguntó Minato con cautela, pero su hermano negó con la cabeza. Puedo ver por qué el Uzukage te eligió. Tal vez yo sea el más fuerte y tenga sueños brillantes, pero tienes la voluntad de convertirlos en realidad. Eres el shinobi que seguirá avanzando hasta que los últimos enemigos de nuestra gente sean destruidos, no importa el costo. No podría haber nadie mejor preparado para liderar a los espartanos, que son la esperanza y el orgullo de nuestra gente, explicó Nagato con orgullo. Minato se sonrojó y miró hacia otro lado, ganándose una risa divertida de su hermano mientras ambos hermanos observaban a sus camaradas jugar en el océano con Kusina liderando a los más salvajes. Mirando a sus camaradas, no pudieron evitar darse cuenta de cuánto habían sacrificado para llegar tan lejos. Apenas en su adolescencia, algunos incluso más jóvenes, la mayoría de los espartanos habían envejecido unos años más rápido. Sus cuerpos ya no coincidían con su edad, con muchos de ellos de casi 5 pies y medio de altura, ya con marcos anchos cortesía de los experimentos genéticos y el entrenamiento brutal por el que habían pasado. Pero incluso si sus cuerpos habían madurado, sus rostros todavía tenían los destellos desvanecidos de los niños que alguna vez fueron. Un doloroso recordatorio para los aldeanos de Usu, que se sintieron responsables hasta cierto punto por este destino que cayó sobre los niños para quienes se había formado esta aldea para proteger. De esa manera, ya habían sacrificado su infancia por el bien de la libertad de su aldea. Libertad y odio. Nagato podía sentir claramente estas dos emociones ardiendo dentro de su hermano como un furioso tornado y, a diferencia de él, el rubio nunca había sido capaz de seguir adelante o perdonarse por lo que les pasó a sus padres. No importa lo que hiciera, nunca podría hacer que su hermano abandonara esos sentimientos y viviera en paz en el presente, que era lo mejor que podían hacer dado el mundo en el que vivían. Nagato, tu hermano es un tonto obstinado. Quédate a su lado, prométemelo. Le había hecho ese voto a su madre hace tantos años y se sintió sonreír cuando pensó en sus últimos momentos. Una promesa que cumplió todos los días al asegurarse de que su perezoso hermano mayor comiera a tiempo, no desperdiciara todo su dinero en cosas inútiles, manteniendo alejadas de él a las molestas fangirls, entre otras cosas. Minato entendía y valoraba esas pequeñas cosas y trataba de cuidarlo a su manera. La rubia se aseguró de que no terminaran en la calle después de la muerte de sus padres, incluso si no eran muy pobres, se aseguró de que Nagato recibiera el mejor entrenamiento, mantuvo alejados a los matones durante sus años de juventud, lo entretuvo con historias de sus misiones en tierras lejanas mientras luchaban en esta guerra, siempre ofreciéndose como voluntarios para las misiones más peligrosas para que su hermano pequeño no tuviera que tomarlos y pudiera sobrevivir a esta guerra incluso si el propio Minato no lo hiciera. Vio a Kusina mirando a su hermano con una sonrisa amistosa, llegando incluso a saludarlos a ambos una vez más. Nagato estaba más que feliz de complacerlo, sin embargo, se detuvo cuando vio que su hermano no estaba dispuesto a seguirlo.
El conflicto en los ojos del rubio era bastante fácil de entender para su hermano menor. Vamos a disfrutar este momento, hermano mayor, dijo Nagato con una sonrisa agradable, ganándose un suspiro de resignación del rubio, aunque una leve sonrisa llegó a sus labios. Nunca pude decirte que no, susurró Minato mientras colocaba una mano reconfortante sobre el hombro de su hermano. Ambos corrieron hacia el vasto océano para unirse a sus camaradas, con Nagato instantáneamente tomando la delantera al crear alas de chakra oscuras en su espalda para disgusto de su hermano. Nagato se sintió satisfecho al llegar primero al agua solo para encontrar a su hermano de pie justo a su lado para su gran desconcierto. Luego miró la marca de Hirasin en su hombro izquierdo. Entendido. Ambos hermanos no pudieron contener su diversión y se disolvieron en risas alegres solo para que sus camaradas se les unieran rápidamente. Nagato observó a su hermano practicar deportes acuáticos con algunos de los otros Spartans mientras Kusina se colocaba a su lado. Hacía tiempo que no lo veía tan feliz, dijo Nagato contenta, pero a Kusina no se le pasó por alto cierta preocupación que su compañero Uzumaki se esforzaba por ocultar. ¿Qué es? Ella preguntó, el hermano mayor es elegido como nuestro capitán. Kusina estaba muy feliz de escuchar eso, ya que no había nadie más adecuado para la tarea que Minato Namikaze. En el campo de batalla, fue decisivo y rápido. La capacidad de comprender la situación y adaptarse a ella era algo en lo que era mejor que otros Spartans. Sobre todo, no había vacilación en su corazón. Me recuerda a su héroe favorito del manga, al menos en el campero de batalla. ¿No lo crees?, preguntó Kusina con curiosidad. Nagato parpadeó sorprendida. De hecho, respondió bastantes preguntas para las que incluso él no tenía respuestas hasta esta fecha. La batalla de Aojika. Un conflicto que había ocurrido hace 2 años y el evento que inició el ascenso de Minato al liderazgo. A pesar de ser superados en número 3-1, los Namikaze lograron la victoria al infligir muchas bajas al enemigo. Adaptó sus fuerzas al terreno y mantuvo su estrategia flexible. Tampoco dudó en sacrificar a sus tropas en ataques kamikazes cuando fue necesario y rompió la moral del enemigo. Al final, el rubio había permitido que Danzo y sus compinches se llevaran todo el crédito de la victoria para mantener su alianza. Feroz, innovador, decisivo y audaz. Esos fueron los pilares del estilo de liderazgo de su hermano. Esos rasgos, el saludo espartano, la forma en que su hermano siempre se mantuvo a cierta distancia de sus compañeros espartanos a diferencia del apego emocional que tenía hacia Nagato y Kusina. En la vida normal, su hermano era una persona completamente diferente, pero Nagato ahora podía ver quién había sido su hermano como modelo, como luchador y líder. No podría haber elegido un mejor modelo a seguir, dijo Nagato con una sonrisa orgullosa. Solo espero que no empiece a gritar Suzume. Bromeó Kusina, el sarcasmo goteando de su voz. Nagato se rió ya que podía muy bien imaginarse a su hermano usando ese grito de guerra bajo las circunstancias adecuadas. Relámpagos atronadores llovieron de los cielos en medio de una fuerte tormenta que empapó a la nación isleña en su furia. Olas salvajes se precipitaron desde el mar hacia una búsqueda interminable para conquistar la tierra. En la playa estaba el Uzukage sosteniendo en sus manos espadas gemelas hechas del acero más fino del mundo. Con gran orgullo y esperanza, miró al Spartan totalmente armado frente a él. A su alrededor estaban todos y cada uno de los espartanos, testigos de este momento de la historia de su aldea. Ansou Uzumaki caminó hacia el guerrero rubio que respetuosamente se arrodilló ante él en el agua fría sin pestañear. El Kage pelirrojo levantó las afiladas hojas antes de colocar cada una sobre el hombro del Spartan. Que los mares que protegen a nuestra gran nación y los shinobi que defienden su libertad sean testigos de tu juramento, ordenó Ansou, haciendo que el chico rubio lo mirara con una mirada determinada. Yo, Minato Namikaze, hijo de Yaiko Uzumaki, juro defender la libertad de esta gran nación. Seré la espada de mis líderes y el escudo de mi pueblo, prometió el rubio con la convicción ardiendo en sus ojos. Minato vio a su hermano mirándolo con orgullo y por un momento vio las sombras de sus padres a su alrededor. Solo por ese fugaz segundo, se sintió completo solo para que desapareciera. Sin embargo, en lugar de tristeza, solo le trajo más convicción. Sintió el peso de las espadas sobre sus hombros y lo que realmente significaban. No podía permitir que esta nación y su libertad se vieran amenazadas porque era el sueño por el que sus padres dieron la vida. Vio la forma en que sus compañeros lo miraban y por primera vez se vio convirtiéndose en algo más en sus ojos. Levántate, Capitán Fox. Un par de feroces ojos rojos miraron fijamente a los ojos del Uzukage mientras el chico se levantaba y le ofrecía el saludo espartano.
Una ola de aplausos brotó de los Spartans a su alrededor mientras se apresuraban a felicitar a su nuevo líder y pronto cargaron a la rubia sobre sus hombros para una marcha de victoria. Nagato vio al Uzukage pasar a su lado mientras ambos veían el contenido de la celebración. Nunca lo había visto sonreír así en mucho tiempo, dijo Nagato con una sonrisa feliz, mientras observaba a su hermano disfrutar de los víctores y, por una vez, dejar de lado la culpa que siempre parecía cargar por algo que no tenía. Control hombre. Tiene suerte de tener un hermano como tú, elogió amablemente el Uzukage. No soy el único, dijo Nagato con una sonrisa complácida. El Uzukage miró hacia atrás ante ese extraño comentario y adoptó una sonrisa de complicidad cuando vio a Minato parado frente a Kushina. Incluso un idiota podía ver que la chica no quería nada más que besar a la rubia, pero se conformó con solo extender un apretón de manos entre las curiosas y pocas miradas burlonas de sus compañeros Spartans. Abrázala, tonto, ansó serio entre dientes cuando apenas escuchó la maldición silenciosa que escapó de los labios de Nagato y se divirtió aún más cuando Minato simplemente estrechó la mano de la chica de manera amistosa. Idiotas. El hermano menor se cansó de las travesuras y marchó hacia ellos con determinación y liberó su frustración, agarrando a Minato y Kushina en un abrazo de oso debajo de sus brazos, ganándose risas divertidas y miradas de complicidad de sus camaradas que solo hicieron que los dos idiotas se sonrojaran y miraran hacia otro lado. Minato suspiró aliviado mientras se acomodaba en los cómodos asientos del bar junto a su sonriente hermano. Se rieron al ver a Yamato y algunos otros tropezarse con la docena de cajas de licor que habían consumido. La mayoría de los demás ya se habían desmayado después de su fiesta salvaje, todo pagado por el propio Uzukage como agradecimiento personal por su servicio a la aldea. Eso fue divertido, dijo Minato con un suspiro de satisfacción. Supongo que lo fue, asintió Nagato de todo corazón, mientras fumaba algo muy de contrabando. Nagato simplemente puso los ojos en blanco ante la expresión de asombro de su hermano al verlo fumar lo que esencialmente eran plantas verdes. Extraño cómo todo parecía tan simple en este momento. Era tan simple que incluso su habitual hermano respetuoso de las reglas del libro en realidad pidió algo para él. No es que esto pueda mantenernos a ninguno de los dos golpeados por mucho tiempo, justificó Minato con una sonrisa tímida. Nagato se rió de ese hecho ya que sus cuerpos mejorados genéticamente, generalmente procesaban toxinas de cualquier tipo con bastante rapidez y especialmente en el caso de su hermano mayor que tenía un metabolismo muy rápido. Por el Capitán Fox, brindó Nagato, mientras le pasaba el porro a su hermano, quien aceptó lo mismo con una reverencia falsa y graciosa. Ambos se conformaron con disfrutar de la paz ahora que la mayoría de sus camaradas estaban inconscientes de su ridícula fiesta árabe y solo los más locos seguían haciéndolo como si no hubiera un mañana. ¿Dónde está Kushina?, preguntó Minato con curiosidad. Nagato resopló, lo que le valió una mirada curiosa del rubio. El pelirrojo se sentía bastante atrevido en parte por su estado de ánimo y la mirada casual que le daba a su hermano a pesar de saber en el fondo que ambos idiotas tenían sentimientos el uno por el otro. Ella había estado a su lado desde el principio y nunca se había ido desde entonces. Nagato estaría mintiendo si no considerara a Kushina como ser uno de sus amigos más cercanos que los había cuidado todos estos años. Casi todos, excepto su hermano, podían ver cuánto le gustaba a la chica. Nagato amaba a su hermano, pero su falta de habilidad para notar lo obvio en este caso lo irritaba. No, más que eso era el miedo de su hermano de encariñarse emocionalmente con alguien más, después de la muerte de sus padres, que preocupaba al pelirrojo. Algo se rompió dentro de su hermano la noche en que murió su madre y nunca volvió a ser el mismo. Se volvió mucho más protector con su última familia y siempre mantuvo cierta distancia de todos los demás. Kushina estuvo cerca de romper ese muro que había puesto entre su corazón y el resto del mundo, solo para ser empujado una y otra vez. Esta noche había sido la gota que colmó el vaso y su hermano todavía no se daba cuenta de su error o no quería pensar en ello. Nagato no iba a tener nada de esa tontería nunca más. Me fui después de ver lo cómodo que te ponías mientras bailabas con Matsuri, espetó el pelirrojo. Disfrutó viendo a su hermano estremecerse por un momento solo para sentirse mal cuando el rubio parecía culpable y se ganó una palmada reconfortante de su hermano. Somos shinobis, hermano mayor. Nuestro futuro es incierto, por una vez trata de escuchar a tu corazón, advirtió Nagato con un suspiro de cansancio. Soy su oficial al mando, protestó Minato, solo para recibir una mirada exasperada de su hermano. Al igual que le importa al Uzukage, la verdad es que no, siempre y cuando no afecte nuestros deberes. Ella se preocupa por ti y sé que te gusta, señaló Nagato rotundamente.
Solo somos amigos y es perfectamente normal que nos cuidemos. Minato trató de razonar. Oh, si solo son amigos, ¿por qué rechazaste los avances de Matsuri? ¿Para esta noche? ¿Por qué, en lugar de hablar de otra cosa, me preguntaste dónde estaba Kusina y solo por un momento te estremeciste un poco al escuchar que se fue a casa después de ver algo? Otra Kunoichi poniéndose cómoda contigo, regañó Nagato. Minato hizo una mueca ante ese duro comentario y no pudo evitar sentirse culpable de nuevo. Habían estado juntos en esta lucha durante años, siempre cuidándose las espaldas. Ella era la que estaba más feliz al enterarse de su ascenso y el orgullo en sus ojos en esa playa era algo que él apreciaba mucho. No había querido nada más que besarla allí mismo solo por miedo a experimentar más dolor que lo detuviera. Ella se merece algo mejor. Su último recurso de negación le valió una bofetada de su hermano, quien solo le dirigió una mirada inexpresiva. Nagato. Mamá quería que fueras feliz, hermano mayor. Por favor, cumple su deseo. Nagato se odiaba a sí mismo por usar la misma ruta de chantaje emocional para culpar a su hermano y hacer que hiciera algo que le traería felicidad. El Uzukage lo había usado para el beneficio del pueblo, y la única gracia salvadora del pelirrojo más joven era el hecho de que a su hermano también le gustaba Kusina, a juzgar por la forma en que siempre la miraba cuando pensaba que nadie estaba mirando. Pero Nagato no tenía ni quería nada más que Kusina se convirtiera verdaderamente en parte de su familia. Ya era bastante solitario solo con él y su hermano. Él soportó la mirada furiosa que Minato le dio por ese comentario antes de que el rubio rápidamente saliera del bar. Con suerte no se enfadaría demasiado cuando Nagato lo viera de nuevo. Kusina regresó a su apartamento completamente exhausta. Era pasada la medianoche y algunos de los Spartans todavía estaban celebrando en la fiesta organizada por su nuevo capitán. Nagato les había presentado a todos los encuentros de beber en exceso y solo se había salido de control con jóvenes adolescentes, que tenían la fuerza de casi adultos, al menos físicamente. Ella misma había disfrutado la velada al máximo, incluso logrando robar un baile con Minato. Todo había ido tan bien, habían estado tan cerca el uno del otro y estaba segura de que su corazón no era el único que latía a un ritmo alarmante en ese momento. No estaba equivocada ni imaginando cosas, ya que había visto a Minato inclinarse hacia ella durante su baile por un momento para besarla solo para ser interrumpido por esa perra de Matsuri. La otra kunoichi espartana casi había exigido un baile para ella y Minato había sido demasiado educado para rechazarlo, sin darse cuenta o sin importarle los propios sentimientos de Kusina. Ella no se había perdido su sorpresa o su alivio por esa interrupción y había permitido que Matsuri explorara su cuerpo más de lo necesario durante su baile. Era como si él la estuviera alejando deliberadamente a pesar de saber que ella sentía algo por él, y tal vez él también tenía algo por ella. Era demasiado para soportar y ella se había marchado. Se tensó cuando sonó un golpe en su puerta, por instinto canalizó su chakra y se sorprendió al darse cuenta del chakra de la persona que estaba afuera. Abrió la puerta con vacilación solo para verlo de pie allí, completamente empapado por la fuerte lluvia que caía del cielo. ¿Minato? Se estremeció una pequeña fracción, cuando una ráfaga de viento frío los atravesó y la hizo entrar en acción. Rápidamente lo hizo entrar y lo hizo tomar asiento en el sofá. En cuestión de segundos, le arrojaron una toalla limpia y ella se apresuró a la cocina para preparar un poco de café caliente, lo justo para calentarlo y también algo que realmente le gustaba tener. La rubia solo podía mirar con silenciosa admiración mientras les traía 2 tazas de café humeante. Se había secado para entonces, incluso despojándose de la camisa inútil, dejándolo en toples. Vio que ella se sonrojaba, pero la forma en que decidió no hacer más comentarios demostró que su hermano podría haber tenido razón al respecto. Realmente se sentía extremadamente cómodo en su compañía y ella lo entendía a un nivel que él no creía que fuera capaz de hacer. En cambio, Kusina se concentró en asegurarse de que él tomara su café y solo cuando terminó y su cuerpo estaba adecuadamente tibio, lo miró con curiosidad. Siempre poniéndome por delante de tus propios deseos. No soy una persona fácil de tratar, pero te has quedado conmigo tanto tiempo. Estoy agradecido por eso, dijo vacilante. En retrospectiva, debería haber pensado en N-Plan antes de aparecer en su puerta. No tenías que venir desde tan lejos para decir esto. Somos amigos y nos cuidamos el uno al otro, respondió ella casualmente, tratando de no hacerse ilusiones. Lo vio murmurar algo incoherente antes de mirarla con miedo, determinación y cariño en sus ojos. Quiero que seamos más. Kusina se puso pálida como un fantasma al escuchar esas preciosas palabras pronunciadas apenas en un susurro. Era todo lo que había querido durante mucho tiempo, pero algo la hizo detener la creciente felicidad y mirarlo seriamente.
¿Estás seguro acerca de esto?, preguntó, en un último esfuerzo por ofrecerle una salida. Tenía la sensación de que esta confesión había sido puesta en práctica hasta cierto punto por cierta pelirroja que iba a estar peor que muerta si esto le explotaba en la cara. No, su corazón se hizo añicos, pero antes de que las lágrimas pudieran llegar a sus ojos, él se acercó y tomó sus manos entre las suyas. No es nada contigo, sino conmigo. Tengo miedo de perder a los que amo, no después de lo que le pasó a mi madre. No puedo volver a pasar por algo así, confesó con tristeza. No podía culparlo por eso, pero también sabía que nunca podrían estar juntos si él se sentía así. Eran shinobi con un futuro incierto en tiempos de guerra. Pero a pesar de mis miedos, quiero estar a tu lado. Mi hermano es mi fuerza, pero me diste alegría en una vida de guerra y muerte. No estoy seguro si puedo superar mi culpa o miedos, pero si es tú. Entonces quiero ser mejor. Quiero que seamos felices juntos, quiero que lo intentemos, explicó, esperando contra viento y marea que ella no lo tomara a mal. Por un momento, ella permaneció en silencio y su corazón se hundió. Pero cuando ella sonrió, sintió como si alguien le hubiera devuelto la vida. Él no duda. Él se sumerge, ocupa su boca sin dudarlo y la atrae con fuerza contra él, su pecho desnudo se eleva para encontrarse con el de ella. Sus manos libran una guerra feroz para despojarlos de la mayor parte de su ropa mientras continuaban enredados hacia su dormitorio. No había orden, ni dirección, solo una emoción salvaje que fluía a través de sus corazones. Por una vez en sus vidas, no eran espartanos, sino solo dos personas que se preocupaban profundamente el uno por el otro. Su mano se desliza hacia abajo para desabrocharle el sostén, corre por debajo para aflojarlo de sus costillas, juega un poco debajo de la tela con la carne suave y luego lo quita. Estaba agradecida por su entrenamiento, incluso en las artes sexuales. De lo contrario, la habría puesto completamente nerviosa al estar parada así frente a él, especialmente él. Ella oculta su vacilación e incertidumbre sobre su futuro, tomando fuerza de su mirada afectuosa que no tenía más que anhelo y calidez para ella. Kusina murmura sin palabras de placer mientras su mano se desliza sobre las curvas reveladas, palmeando y luego modelando y moldeando. Suavemente, empuja hacia su mano que busca y sostiene su cabeza contra la de ella como si nunca fuera a dejarlo ir. En cierto modo, su asertividad era una de las muchas cosas que amaba de él. Estaba seguro de lo que quería la mayor parte del tiempo, que era más de lo que la mayoría de los demás de su edad podían decir sobre sí mismos. La sintió entregarse completamente a él con un apasionado beso en sus labios. Él hizo lo mismo, inyectando poder y pasión en ese beso, tomándola en sus brazos por completo, mostrándole en cada punto de contacto cuánto tiene para dar, qué fácil debería ser para ella confiar en él. Su palma vuelve a moldear su pecho, las yemas de los dedos juguetean suavemente con su pezón hasta que se endurece y alcanza su punto máximo. Repite en el otro lado. Su beso es profundo y seguro, y ella está lo suficientemente cerca como cero para mantenerse caliente por el calor de su cuerpo. Él la convierte de nuevo en él, y una larga pierna se enrosca alrededor de él para mantenerse cerca. Él presiona contra ella, y ella se mueve un poco contra la presión y se abre un poco más. Una mano la mantiene apretada, estirada sobre la fina piel de su espalda para que sus pechos desnudos rocen contra su propio pecho desnudo. Uno se desliza hacia abajo para acariciar su delgado trasero y luego a través y dentro de la hendidura caliente y húmeda entre sus piernas, cubierta solo por el fino algodón pálido de sus bragas. Ella gime suavemente y se mueve al ritmo de su mano mientras él la excita. Él deja de besar sus labios para ponerse de espaldas y deslizarla sobre él, mordisqueando detrás de su oreja y sin necesidad de volver a abrazarla. Convenientemente, esto deja ambas manos libres para acariciar, y así lo hace. Una mano barre la longitud de su espalda hasta lo más abajo que puede alcanzar la seda de su muslo interno, la otra continúa vagando perezosamente sobre su trasero. Y la tela húmeda, deslizándola y tirando de ella. Sus pequeños ruidos sexy capturados por su boca sobre la de ella, y luego las bragas se pierden. Él no deja de besarla mientras los hace rodar sobre la cama para ponerla debajo de él, donde puede transferir sus tentadores pequeños besos desde los labios hasta el cuello, los hombros y la clavícula, marcando cada centímetro para que él mismo lo recuerde. Se mueve más abajo, sonriendo contra ella, y finalmente pone su boca en sus pechos de nuevo. Esta vez ella se arquea hacia él, los suaves murmullos de aliento se vuelven menos suaves y más jadeantes. Él tira un poco y muerde con mucho cuidado y chupa más fuerte y a ella le gusta eso. Puede que ella no esté muy marcada, su piel pálida y perfecta, pero él tendrá un hematoma en forma de media luna en la espalda, a un dedo de distancia por debajo de los hombros.
Sus palabras, tal como fueron, han degenerado en O, ocasionalmente cortadas complacenteramente gritando su nombre. Es deliberadamente lento. Él quiere que ella lo disfrute y quiere disfrutarla sin apresurar las cosas esta noche. Los músculos de su estómago se tensan bajo el rastro de su lengua. Sus manos están sujetas alrededor de su cabeza y sabe a dónde va él con esto, retorciéndose debajo de él mientras él le sonríe perezosamente. Recuéstate y disfrútalo, dice feliz. Lo haré, y me aseguraré de que lo hagas. Él evita cualquier comentario sobre eso lamiendo lentamente y con fuerza a través de ella. Ella definitivamente disfrutó eso. Sus manos descansan ligeramente, por el momento, sobre sus piernas. Él se retuerce en la alineación más efectiva provocándola y, tomándola con su boca traviesa, móvil y flexible, con un giro de su lengua alrededor de sus nervios sobreestimulados que la hacen gritar, con lamidas lentas y círculos y chupando y una pequeña penetración que hace que se retuerza y luego se arquee y luego se rompa por completo. Se desliza hacia arriba de la cama y la abraza con firmeza. Ella se retuerce un poco para encajar más cómodamente. Contra él, su cabeza sobre su pectoral, una pierna sobre la de él, un brazo sobre sus costillas. Toda su cocina se acurrucó contra él de la manera que él quería. Vuelve a las caricias lentas y en picado sobre su espalda, recorriendo las afiladas protuberancias de sus vértebras y luego el suave satén de su piel translúcida. En breve, ella comienza a curvarse en sus caricias fáciles. Ella se mueve un poco sobre él, y la mano que solía estar alrededor de sus costillas intenta acariciarle. Primero los pectorales y el pezón plano que se encuentra allí. Luego hacia su cadera, y luego hacia adentro hasta que sus hábiles dedos se cierran alrededor de él. Ella emite un ruidito sexy y satisfecho y él puede sentir su sonrisa feroz contra su piel. Y luego definitivamente siente un mordisco agudo en su pecho y una lengua que lo calma y podría haber estado cayendo en el patrón reconfortante de acariciar y acurrucarse, pero ciertamente ya no lo está. Está muy despierto. Él se vuelve aún más despierto cuando sus manos malvadas se deslizan hacia arriba y hacia abajo, agarrando lo suficientemente fuerte como para insinuar que vendrá un agarre más fuerte y más caliente. Ella juega un poco, jugueteando arriba y abajo para acariciar con todo su peso, y la respiración de él se hace más profunda y más áspera. Su agarre sobre ella más fuerte, más fuerte. Las suaves puntas de sus dedos contrastan con el roce de sus uñas. El contraste impulsándolo hacia arriba, disparando su sangre. Él les da la vuelta, para que ella se extienda debajo de él, el deseo en su rostro y la seducción en su toque, y no hay más reconfortante, simplemente un movimiento duro y caliente. Él empuja dentro de ella mientras ella se arquea contra él. Un guante ajustado apretando alrededor de él, y es perfecto. Ella acerca su cabeza a sus labios y lo besa, hasta que él invierte las polaridades y toma su boca al mismo tiempo que acaricia su cuerpo, y ella se abre por completo y lo lleva a casa. Hunde sus dedos en el firme músculo de su espalda mientras él empuja y él gime y ella gime y las yemas de sus dedos encuentran el manojo de nervios para que se convierta en un llanto y ella se aprieta alrededor de él y todo desaparece en la ráfaga de calor blanco de ella y él y ellos juntos. Después, ella se acurruca cómodamente contra él, envuelta cerca y abrazada con firmeza. Finalmente, la fuerte tensión entre ellos durante todos estos años se había liberado. Se divierte dándole pequeños besos en el pelo y pasando los dedos intermitentemente, por un punto ligeramente cosquilleante, de su cintura, lo que la hace retorcerse y chillar. De lo contrario, ella está completamente deshuesada y quieta. ¿Sabías que ronroneas cuando estás feliz? Como un gato, dice, no del todo inocente. ¿Ronroneo? Sí. Deberías dejar que te acaricie hasta que ronronees mucho, más a menudo. Lo demuestra con un suave trazo sobre sus pechos y viceversa. Ella hace un pequeño ruido involuntario que se parece bastante a un ronroneo, por lo que él continúa hasta que definitivamente es un ronroneo de satisfacción. ¿Ves? ¿Te gusta? Entonces eres feliz, entonces ronroneas. Lo que me gusta, así que también estoy feliz. Él continúa. También el ronroneo. Las caricias se vuelven un poco más determinadas, y llegan un poco más abajo, y el ronroneo deja de ser un ronroneo y comienza a convertirse en jadeo y luego se retuerce contra su toque perverso y luego se convierte en un largo suspiro de liberación. Ella se ha quedado dormida, todavía en sus brazos. Cuando ella despierte, él todavía estará allí. También lo harán sus problemas, pero ella valió la pena luchar contra sus demonios internos. Él se enrosca alrededor de ella, grande y sólido, envolviendo su forma más ligera, protegiéndola incluso cuando él mismo se duerme.
Pocos meses después, Minato se encontró parado dentro de la oficina del Uzukage junto a su hermano y algunos de los Spartans más experimentados como Kushina. Tsukage junto a sus consejeros los miraron por unos largos momentos antes de explicar la razón detrás de convocarlos a una hora tan tardía. Como saben, desde la caída del primer Raikage hace unas semanas, las brasas del conflicto entre nuestras aldeas estaban disminuyendo. Lord Hokage y el nuevo 2 Raikage incluso estaban tratando de negociar un alto el fuego, cuyos efectos usted ha visto claramente debido a la reducción del número de batallas en los últimos días entre Konoha y Usu con Kumo. Para finalizar un acuerdo de paz, se organizó una cumbre hace 2 días entre los dos Kages, reveló el Uzukage con seriedad. No se puede confiar en Kumogakure. Hashirama es un tonto si cree que esos bastardos respetarán cualquier acuerdo de paz durante mucho tiempo. Es solo una artimaña para reconstruir sus fuerzas que han sufrido grandes pérdidas y comenzar otra guerra, protestó Minato ferozmente, ganando una mirada satisfecha del anciano Uzumaki en la habitación. Me temo que tienes razón, hijo. Me entristece informar que la cumbre fue atacada por Kinkaku y otros shinobi leales al Raikage. Todavía se están confirmando detalles adicionales, pero lo que sí sabemos es lo siguiente. El segundo Raikage fue asesinado, Hashirama fue capturado y este fracaso a su vez ha aumentado la posibilidad de que la guerra se prolongue, algo que no podemos permitirnos a toda costa, reveló el Uzukage. Los espartanos hicieron una mueca. Era cierto que si bien habían tenido éxito en la defensa de su nación isleña de Kumogakure, habían sufrido grandes pérdidas. Casi la mitad de su fuerza ninja estaba muerta o incapacitada, el resto no eran los mejores, no tenían experiencia o eran demasiado jóvenes. La única razón por la que habían sobrevivido tanto tiempo se debió a que el enemigo concentró la mayoría de sus vastas fuerzas y bestias de cola en la guerra en las fronteras de la Tierra del Fuego, dejando a Usu solo con la tarea de defenderse en lugar de participar en la dura lucha. El clan Uzumaki había tratado de honrar este respiro ayudando a sus aliados acérrimos a través del apoyo espartano para varias operaciones ofensivas durante la guerra y ayudando con los suministros. Si se utilizó a Hashirama para sacar a ese aliado crucial de la guerra, Usu estaba condenado. No importa cuán hábiles fueran los espartanos, ellos y lo que quedaba de las fuerzas de su aldea no podían aspirar a derrotar a la totalidad de las fuerzas armadas de la Tierra del Rayo. Civiles y shinobi por igual si descendían sobre su pequeña nación insular. El Uzukage se mostró satisfecho al ver llegar a sus tropas a la misma conclusión a la que habían llegado sus líderes. Hashirama tiene que ser rescatado, dijo Minato amargamente. Sí. Konoha probablemente se doblegaría si Kum no amenaza la vida de Hashirama, no podemos permitir eso. A pesar de todo su poderío militar, no tienen una fuerza paramilitar que pueda infiltrarse profundamente detrás de las líneas enemigas y rescatar a Hashirama, afirmó uno de los ancianos sin dudarlo. Minato cerró el puño con fuerza cuando vio que el Uzukage señalaba el área del mapa donde sospechaban que Hashirama estaba prisionero. Estaba muy por detrás de las líneas enemigas, lejos del mar o de las fronteras amigas, en una zona llena de montañas peligrosas y terreno desconocido. Su unidad de inteligencia apenas había podido armar un resumen general del terreno y la posible presencia enemiga. Las variables desconocidas eran demasiado grandes para que sus instintos simplemente las ignoraran. A los ancianos no parecía importarles cero, peor aún, eran perfectamente conscientes de los riesgos. No quería considerar cuál era el peor resultado. ¿Qué pasa con los refuerzos? No será fácil ubicar a Hashirama en un área tan vasta en el tiempo, digamos que somos capaces de lograr tal milagro. Es una tontería suponer que estaría ligeramente protegido. Podemos enfrentarnos a decenas de ninjas solos, pero los Kinkaku serían un verdadero problema si estuvieran presentes allí. Podría resultar contraproducente y matar al rehén que está junto a nosotros, protestó Nagato, su voz tenía un cierto tono que le valía una mirada de los ancianos. Entonces nos alegramos de que no hayas sido elegido como el líder espartano, chico. Tal pesimismo no se adapta a un verdadero shinobi, espetó Misa Uzumaki con su voz agria. Dice la bruja que se sienta detrás de un escritorio. Los ojos de la mujer mayor se abrieron como platos ante ese insulto, pero fue silenciada hasta la sumisión por una mirada fría del Uzukage, quien luego dirigió la misma mirada al joven Uzumaki frente a él. Misa puede haber elegido las palabras equivocadas, pero dijo la verdad, no depende de ti decidir a Nagato. Esa decisión recae en el capitán Minato Namikaze. Puedo ordenarte que lo hagas, pero sabes que debe hacerse, no lo hagas. ¿Eres Minato?, preguntó el Uzukage con una mirada resignada en su rostro. Los Spartans y los ancianos miraron al rubio en busca de una respuesta y lo vieron suspirar antes de mirar al líder de la aldea sin ningún temor.
No llevaré a mis hombres a esta misión sin refuerzos seguros en caso de que nos encontremos con un peligro grave. Kusina sonrió y vio a Nagato dándoles a los mayores una mirada de suficiencia, luego todos los ojos se volvieron hacia el Uzukage, quien miró la mirada feroz de la rubia antes de asentir. Muy bien. El quinto batallón estará estacionado cerca de las fronteras, para su apoyo en caso de que surja la necesidad. Uno de los ancianos se levantó de su asiento e hizo una reverencia antes de irse para llevar a cabo dicha orden de su líder. Lo recuperaremos, prometió Minato, ganando firmes asentimientos de los Spartans. Sé que no te gusta el hombre, Minato. Incluso yo no estoy de acuerdo con muchas de sus decisiones y odio que esas acciones nos hayan puesto en esta situación. Sin embargo, esto debe hacerse, por el bien del futuro de nuestra nación. También mucha gente ha muerto para que eso fuera en vano. Nagato y los demás Spartans saludaron al líder de su aldea, siguiendo el ejemplo de su capitán, quien ahora parecía decidido a llevar a cabo esta misión contra viento y marea. El Uzumaki más joven despreciaba la forma en que el Uzukage acababa de manipular a su hermano, jugando con su culpa y dolor autoinducidos por los padres que murieron protegiendo esta aldea. Pero la decisión estaba tomada. Minato se dio la vuelta rápidamente y salió de la oficina, haciendo que sus camaradas lo siguieran. Solo una vez que se fueron, Misa Uzumaki se volvió hacia el Uzukage con una mirada astuta en su rostro. El quinto batallón casi fue aniquilado la semana pasada. Ansó el Uzukage envejeció casi una década al recordar ese secreto bien guardado que habían escondido de su aldea en apuros y cerró los ojos durante unos largos momentos antes de mirar a sus compañeros de clan con una mirada resignada. Con mayor razón esto debe ser hecho por los espartanos. Minato se encontró de pie en la sala de reuniones después de haber terminado la explicación de su próxima misión a sus varios líderes de pelotón. Basta con decir que ninguno de ellos parecía confiado en sus probabilidades o en la tarea casi imposible que se les había encomendado. Capitán, esto es demasiado arriesgado incluso para nosotros, dijo Ayate Uzumaki, el líder de los mejores rastreadores entre los espartanos. Secundo eso. Si somos descubiertos antes de que encontremos al rehén, el enemigo muy bien podría matarlo para evitar que lo rescatemos. Sin importar nuestros esfuerzos o la justificación del fracaso, Konoha no lo tomaría a la ligera. Sabiendo cuán subordinados son nuestros, el liderazgo es hacia el clan Senju, no sería una sorpresa si ofrecieran nuestras cabezas como un sacrificio necesario para apaciguar a esos Senjus, advirtió Kazumi Uzumaki, el líder de los tiradores espartanos más peligrosos. Su desconfianza hacia el liderazgo siempre había molestado a bastantes de sus camaradas, pero hoy no había argumentos en contra de sus advertencias. Todo lo que dices es cierto, pero el hecho es que tenemos que hacer esto o condenaremos a nuestra aldea a la destrucción con el tiempo. No hay otra opción, susurró Kusina Uzumaki, la líder de los especialistas en combate cuerpo a cuerpo más hábiles. No hay opciones fáciles aquí. Seguiremos su ejemplo como siempre, capitán. No nos ha defraudado ni una sola vez, aseguró Nagato Uzumaki, el líder de los Spartan Scouts y Assassins. El capitán espartano miró a sus 4 subcomandantes, cada uno con sus propias opiniones e inquietudes. Estaban bien a su manera y al final todo recayó en su elección. Los riesgos eran enormes, pero si retrocedían, le darían a Kumogakure la oportunidad de ganar esta guerra. Si eso sucediera, todos los sacrificios a lo largo de los años y la muerte de sus padres y compañeros serían en vano. No podemos detenernos hasta que el último de nuestros enemigos sea destruido. El destino de nuestra nación depende de ello, juramos arriesgar todo lo que teníamos por el bien de nuestra gente, nuestras familias. No podemos fallarles. Dijo Minato con fiereza. Pero, un par de fríos ojos rojos silenciaron cualquier disenso en la voz de Kazumi Uzumaki mientras un escalofrío recorría su espalda. La decisión ha sido tomada. Obedece la cadena de mando. 4 puños golpearon sus respectivos corazones cuando los líderes de pelotón se levantaron al unísono para dar el saludo espartano en reconocimiento a su mando. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones de esta misión, pero lo que no podían ignorar eran las órdenes de sus oficiales al mando. Incluso si estuvieran a punto de ser enviados a una misión suicida, su único consuelo era la confianza que tenían en las habilidades del otro y el exitoso historial de su capitán, que nunca antes había fallado en una misión contra viento y marea. Mientras él estuviera allí para guiarlos, podrían ser capaces de sacar esto adelante. 12 de la noche, toda la fuerza espartana estaba lista frente a su capitán, quien los inspeccionó una vez antes de asentir satisfactoriamente con la cabeza al ver que todos parecían listos para completar la tarea que se les había asignado.
El propio Minato miró su dispositivo de alas flexibles, FWD, y otros equipos importantes solo para encontrar que todo estaba en su lugar. Volvió a mirar a sus canosos veteranos y se alegró de ver que no necesitaban ningún discurso. Habían pasado por suficientes batallas como para estar preparados para enfrentar cualquier obstáculo que las misiones pudieran presentarles. Era para lo que estaban entrenados. Miró hacia atrás a su pueblo y su deseo de ver esto a través de él aumentó aún más cuando la vista de su hogar le recordó el sacrificio hecho por sus padres para protegerlo. Continuará. Si les gustó den un buen me gusta y no olviden suscribirse hasta el próximo video.